En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 15º día de estos santos ejercicios, el último día. No se asusten ni se alegren. No sé cómo habrán reaccionado, pero no estamos en el último día. Pero sí tenemos que tomarlo como el último día, en el sentido que veníamos hablando, ¿no? Vivir este día como si fuera el último de nuestra vida. Y esta meditación, en este caso esta plática que vamos a tener hoy, como si fuera la última, con todo el fervor, con todas las ganas. Viviendo así, sin duda que haremos siempre lo mejor, ¿no? Teniendo presente que quizás, sí, para alguno puede ser el último, ¿por qué no? Bueno, con estas ganas entonces comenzamos. Como decía entonces San Macario, sigamos custodiando por amor a Cristo estas paredes, ese lugar que han determinado en la casa para hacer la oración, que realmente han mandado unas imágenes muy hermosas, incluso orando a las 3 de la mañana, de madrugada, bien, como el Señor les vaya inspirando y realmente de mucho ejemplo para todos. Decía Pascal, todas las contrariedades de los hombres provienen de no saber permanecer tranquilos en su habitación. Hagamos el esfuerzo entonces para permanecer tranquilos y hacer en este caso, esta plática con la cual vamos a dar por terminada la primera semana de los ejercicios. En este sentido, cabe leer de nuevo, aunque no la había leído toda, justamente a propósito, el número 4 de los ejercicios, la anotación cuarta, dice San Ignacio, dado que para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas, está hablando los ejercicios típicos, es decir, 30 días más o menos, como va a aclarar él, en retiro, dedicado totalmente a hacer los ejercicios, ¿no? Recuerden, estamos haciendo de una manera adaptada en la vida cotidiana y por internet. Entonces, repito, dado que para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas por corresponder a 4 partes en que se dividen los ejercicios, es a saber, a la primera que es la consideración y contemplación de los pecados, la segunda, la tercera no las nombro porque él mismo pide al que da los ejercicios que no nombre al que los hace lo que sigue para que se enfoque a lo que está haciendo. Sin embargo, no se entienda que cada semana tenga de necesidad 7 u 8 días en sí, porque como acaece que en la primera semana unos son más tardos para hallar lo que buscan, es a saber, contrición, dolor, lágrimas por sus pecados, asimismo, como unos sean más diligentes que otros y más agitados o probados de diversos espíritus, requiérese algunas veces acortar la semana y otras veces alargarla. Y así en todas las otras semanas siguientes, buscando las cosas según la materia subiecta, es decir, según lo que se trate, pero poco más o menos se acabarán en 30 días. Nosotros hemos hecho ya 2 semanas de ejercicios así en la vida cotidiana, adaptados. Si alguno ve que no ha alcanzado los frutos de la primera semana, el dolor de los pecados, el arrepentimiento, bueno, puede tranquilamente alargar la semana, es decir, esta primera semana, entre comillas, son 15 días, pero estamos en la primera semana de los ejercicios, según el objetivo de San Ignacio, etc. Se puede alargar, no hay tanto problema en ese sentido, y es de mucho provecho que uno lo haga a conciencia, porque de los frutos de la primera, por supuesto, se siguen los frutos de la segunda semana. Pueden alargar repitiendo las meditaciones, además de estos pequeños videos, también hemos puesto a disposición material adicional, meditaciones de San Alberto Hurtado, de San Alfonso. Con ese material pueden seguir meditando y seguir pidiendo la gracia al Señor del arrepentimiento, que no hace falta, o sea, puede ser y es una gracia muy grande que sea con lágrimas y todo, pero si no he alcanzado las lágrimas que le pedía a San Ignacio en las meditaciones, no por eso debo pensar que no alcance los frutos. Basta que uno haya visto que realmente el pecado está mal, se haya dolido de alguna u otra manera y que esté decidido a no volver a cometerlo, para que ya uno pueda decir alcancé los frutos. Quizás las lágrimas Dios me las da después,
porque Dios a mis ruegos los escuchó, entonces tarde o temprano me las regalará. No es la medida entonces las lágrimas, ¿sí? Pero sí es la medida el arrepentimiento del pecado, el haber profundizado un poco más en la maldad del pecado. Bien, vamos en esta plática a hablar del examen de conciencia y también de la confesión general. En primer lugar, digamos algo de la importancia de examinarse, de examinar la conciencia. El padre Villoslada, hablando de San Ignacio, dice: sabemos que Ignacio de Loyola fue siempre tremendamente reflexivo, quizá el más reflexivo de cuantos hombres conoce la historia. Y en nota al pie dice: al hacer estas afirmaciones categóricas tengo presente a Confucio y la doctrina interiorizante del budismo, la insistencia de Sócrates en el conócete a ti mismo, las recomendaciones de Séneca y otros estoicos, las prácticas de ciertos moralistas islámicos, las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia, el reflorecer del examen de conciencia con la devoción moderna, etc. Incluso lo dice el padre Villoslada hablando de San Ignacio antes de la conversión. Obviamente que se termina de comprender esto después de su conversión, pero ya era un hombre naturalmente reflexivo, ¿no? Y en esto que nos ofrecen estos exámenes de conciencia nos ayuda a nosotros también a adquirir también esta muy importante manera de conocerse y también de ordenarse. El examen de conciencia, el examinarse, es por un lado un estado del espíritu, un estado alerta de que no pasen por mí cosas o que no haga cosas sin darme cuenta, y también es un acto concreto, es decir, en este momento hago un examen de conciencia. Para ambas cosas nos da herramientas San Ignacio. Lo que vamos a ver en esta oportunidad del examen de conciencia de San Ignacio va dirigido puntualmente a la confesión, ¿sí? Pero después, en otra plática, vamos a hablar de algunas cosas más que hace referencia el santo sobre esto tan propio de él también, y tan propio en el sentido de cómo sistematizó, como en otras cosas, siglos de trabajo espiritual, de doctrina espiritual, como por ejemplo también algo semejante hablábamos en las reglas de discernimiento. Hablando del examen de conciencia, va a decir San Juan de Ávila: porque por maravilla hallaréis cosa tan provechosa para enmienda de la vida como tomarse el hombre cuenta de cómo la gasta y de los defectos que hace. Porque el alma, que no es cuidadosa en examinar sus pensamientos, palabras y obras, es semejante a la viña del hombre perezoso, del cual dice el sabio, Proverbios 24:30, que pasó por ella y vio su seto caído y lleno de espinas. Y por esto y otros muchos bienes que de conocerse el hombre y reprenderse suelen nacer, siendo preguntado un santo viejo de los pasados, ¿dónde estaría uno más seguro, en soledad o en compañía? Respondió: si se sabe reprender, donde quiera estará seguro, y si no, donde quiera estará en peligro. Conocerse y reprenderse, ¿sí? Darme cuenta cómo voy, qué he hecho, qué no he hecho, y saber acusarme a mí mismo ante Dios, ante el confesor, de mi pecado. En los siguientes puntos vamos a ver, en primer lugar, ya vimos este punto muy breve del examen de conciencia, la importancia que tiene. En segundo lugar, vamos a ver las fuentes de la moralidad. Y en este sentido vamos a notar cómo San Ignacio le daba tanta importancia a esto de conocer qué es pecado, qué no, qué pecado mortal, qué pecado venial. Luego, el tercer punto, vamos a tratar acerca del examen de conciencia de San Ignacio, explicándolo un poco. Y por último, el cuarto punto es hablar de la confesión general. Y en esto vamos a unir esta charla con una que preparé hace poquito para estos ejercicios, pero que me pareció ahora darla junta a esta. Por eso la última parte la unimos, el cuarto punto, explicando la confesión general. Bien, en cuanto a las fuentes de la moralidad del acto humano, decía cómo San Ignacio le daba importancia a esto. San Ignacio sufrió al comienzo mucha persecución, después también obviamente siguió esa persecución cuando ya no estaba vivo,
a la compañía de Jesús, pero particularmente cuando él comenzó con los ejercicios, como era algo tan nuevo, hemos visto en las primeras pláticas que algo que inconcebible de alguna manera si no existieran, y además porque él no tenía estudios, ¿no? Él lo recibía de Dios, lo trataba a Dios como un maestro a su alumno, ¿se acuerdan que ya vimos? Entonces, donde iba, por estos motivos, también obviamente por algunas envidias, resultaron varias cosas, como siempre pasa en las cosas humanas, en varios lugares tuvo persecución, en muchos lugares, ¿dónde fue? Y puntualmente quería destacar esta que le sucedió en Salamanca, donde él se había ido a estudiar, ya llevaba un par de años, más de un par de años estudiando, porque él justamente vio que para ayudar a las almas era necesario el estudio. Él tenía la ciencia, pero le hacía falta el estudio para puntualizar algunas cosas y sobre todo para que le dieran permiso para poder enseñar a las almas. Porque digo, él recibió mucho, mucho directamente de Dios. Después de estar 22 días preso en Salamanca, le hacen un juicio y en el juicio él queda libre, como diciendo, no estaba enseñando nada grave, nada errado, perdón. Estamos hablando del juicio de la Inquisición, pero no le dan permiso por 4 años. Se puede hablar de las cosas de Dios, pero por 4 años, hasta que haga 4 años de estudio, no le dan permiso para distinguir lo que es pecado mortal y qué es pecado venial. Entonces él dice que acata la orden, que mientras esté en la jurisdicción que tiene que ver con el juicio que le dieron, él va a aceptar eso, pero que él no está de acuerdo, porque si no le dicen en qué se está equivocando, ¿por qué no lo dejan enseñar? Salido de la cárcel, hallaba, dice él mismo, en la autobiografía, dificultad grande de estar en Salamanca, porque para aprovechar las ánimas, es decir, para ayudar a las almas a convertirse, a ser santas, a salvarse, le parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir pecado mortal y pecado venial. Miren la importancia que le daba la distinción de pecado mortal, pecado venial. Que después de esto él decide irse, se va a París. Se va a París, ahí estudia ya varios años, recibe el título y demás. Entonces vamos ahora a dar brevemente, porque esto es una plática dentro de ejercicio, no es un curso de moral y lo que les puede ayudar a ustedes a distinguir lo que es pecado mortal y venial, los que no lo sepan, por supuesto. Y después en cosas puntuales pueden preguntar a algunos de los sacerdotes que están consultando, que están en las consultas. Bueno, digo, yo voy a simplemente hacer un breve comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un tesoro que tenemos. Se los recomiendo como lectura de formación y lectura espiritual, no quizás ahora los ejercicios para que se aboquen más a los ejercicios, pero el resto del tiempo es una gracia. Miren lo que decía San Juan Pablo II en el año 92, cuando se promulgó y lo presentó solemnemente. Dice el Papa, hablando del catecismo, es uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia, esa promulgación. En otro lugar, un don verídico, un don que presenta la verdad revelada por Dios en Cristo y confiada por Él a la Iglesia. Un compendio de la fe y de la moral católica. Nada que comentar de esas hermosas palabras del Papa. Bueno, las fuentes de la moralidad, va a decir el Catecismo de la Iglesia entonces en el número 1749 y siguientes. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos del hombre pueden ser buenos o pueden ser malos, por ser libre el hombre. Al margen de los ángeles no hay otra criatura que sea sujeto moral, es decir, que se pueda decir que sus actos son buenos o son malos. Un animal no se puede imputar de un pecado, ¿no? No se va a mandar un perro a la cárcel por un pecado, ¿no? Es más, hoy en día si uno se defiende un perro en la calle, quizás va a la cárcel uno para defenderse del perro. Digo, entonces, el hombre por ser libre, por poder elegir, por su libertad, es imputable de hacer actos buenos o también se le puede aplicar el acto de decir este acto es malo. Bien, entonces para distinguir eso, el catecismo, siguiendo por supuesto la teología moral tradicional, pone 3 cosas. El objeto moral a tener en cuenta, ¿no? Objeto moral, el fin
y la circunstancia. Vamos a tratar de explicarlas entonces a las tres. En primer lugar, el objeto moral, que no es, o sea, es el acto que realizo, el comportamiento que elijo llevar adelante, la acción, ¿sí?, considerada moralmente, no es un objeto, una cosa, ¿no? Matar a alguien, matar a un inocente, eso es un objeto moral, un acto. Dar limosna, objeto moral, acto, ¿sí? Después vamos a ver el fin por el cual lo hago y las circunstancias que también influyen. Pero lo primero que hay que considerar es el acto en sí mismo para saber si es bueno o si es malo, ¿sí? La acción considerada moralmente, porque una persona puede matar a otra y uno puede decir que desde el punto de vista de la técnica del disparo y de cómo salió todo fue perfecto el acto. Sí, pero moralmente hablando no, para nada. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista moral, esto es el objeto moral. El acto, el comportamiento, pero considerado desde el punto de vista si es bueno o malo. Es decir, desde el punto de vista moral o ético. Bien, objeto moral entonces. Lo primero que hay que considerar para un acto si es bueno o malo es el objeto moral. Ya vamos a decir algunas cosas más. Después, la intención, el fin por el cual hago el acto. ¿Es bueno o es malo? ¿Para qué hago esto que estoy haciendo? De ahí también puedo juzgar si un acto es bueno, es malo, es más bueno o es más malo. Por último, las circunstancias. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Con quién? La cantidad, si es, por ejemplo, es un robo, etc. Para que un acto sea bueno, y disculpen, lo voy a decir en latín porque es una frase acuñada por la teología moral y que es buena escucharla alguna vez así. Se dice así en latín con respecto para saber si un acto es bueno o malo. Dice, bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Es decir, para que un acto sea bueno, tiene que ser bueno el objeto, o sea, la cosa, la acción que estoy haciendo, tiene que ser bueno el fin y tiene que ser bueno las circunstancias. Si las tres cosas están bien, ex íntegra causa, entonces el acto es bueno. Si alguna de las tres cosas están mal, el acto es malo. Por ejemplo, si yo tengo un auto y le digo, este auto anda bien, todo perfecto, anda, úselo. Un detalle, le faltan dos ruedas. Un coche, un carro. Y claro, le faltan dos ruedas. Mientras no tenga esas dos ruedas, el auto no funciona. Le falta algo. Entonces, aplicado a lo moral, tiene que estar todo bien. Y en este sentido, una cosa muy importante, sobre todo hoy en día, también con algunas confusiones que hace unos años pululan en los ambientes también de moral, incluso lamentablemente a veces de moral católica, como bien lo ha enseñado el Papa Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, que es una encíclica preciosa y muy importante, también lo dice el Catecismo. Hay actos en sí mismos, es decir, el objeto moral, la primera fuente de la moralidad, que son intrínsecamente malos. Es decir, que son siempre, va a decir el Catecismo, gravemente ilícitos por razón de su objeto, por razón de lo que se hace. Por ejemplo, va a decir la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el adulterio. Nunca con una buena intención estos actos se van a transformar en buenos. No, ¿sí? Lo dice el Catecismo, no está permitido hacer el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Eso es maquiavélico. También lo dice San Pablo en una de sus cartas. Entonces, por una intención buena, un acto malo no se transforma en bueno. Ahora, un acto bueno, por una intención mala, se puede transformar en malo. Doy limosna. Ese acto es bueno. Ahora doy limosna para que me vean, para que... Entonces se transforma en malo. ¿Se acuerdan? Decimos, las tres cosas tienen que estar bien. Doy limosna, un acto bueno. Lo hago para hacer el bien a la persona, o sea, lo hago por amor a Dios, por amor al prójimo, bien, la intención es buena, pero lo hago en un momento imprudente, en un lugar imprudente, que a todas luces no tiene que haber, en mi caso, un sacerdote en ese momento ahí haciendo eso. Bueno, entonces se transforma en malo, ¿sí? ¿Se entiende? Las tres cosas tienen que estar bien para que el acto sea bueno. Después pueden ser más o menos buenos o incluso también más o menos malo. Pero que nos quede claro entonces esto para nuestra formación. Para que algo sea bueno, todo tiene que ser bueno. Para que algo sea malo, basta con que una de las cosas estén mal. Bien, digamos algo más sobre la distinción entre pecado mortal y pecado venial.
Va a decir el catecismo: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. Si el pecado mortal es aquel que destruye la caridad del corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Como ya lo dijimos de una u otra manera, también se ofreció en el material del día de ayer para meditar. Es una gracia la conversión. Cuando uno comete un pecado grave, se arriesga a no convertirse porque Dios me tiene que dar la gracia para convertirme. Va a decir Santo Tomás de Aquino: cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, que es Dios, principio y fundamento, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia y el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Bueno, para que se dé un pecado mortal, tienen que darse tres cosas, va a decir el catecismo. Tiene que tener materia grave, tiene que ser hecho con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Materia grave, ¿sí?, que va a estar precisada por los 10 mandamientos. Ya vamos a hacer una aclaración con respecto a esto. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, etc. Materia grave, pleno conocimiento, es decir, me doy cuenta que estoy haciendo un acto mal, ¿sí?, y con un deliberado consentimiento quiero hacerlo. Es como hacemos todos los actos, ¿sí? Todos los actos normales los hacemos así. Tampoco hay que pensar que hay una deliberación muy exagerada, no. Pero puede ser en algún caso que no me dé cuenta de que estoy haciendo algo mal o que no lo consienta del todo. Entonces, si se dan las tres cosas, materia grave, el pleno conocimiento y deliberado consentimiento, el pecado es grave. Es mortal, me quita la vida del alma con todo lo que eso... Bien. Entonces, ¿qué es materia grave? Materia grave me los dan los mandamientos, para no pecar contra cualquier mandamiento es pecado grave. Hay algunos mandamientos de los cuales se habla de parvedad de materia, es decir, que hay materias que no son de suyo grave. Por ejemplo, robar no es pecado grave siempre. Si lo que robo es una cantidad muy pequeña, no es pecado grave. Salvo que, por ejemplo, ya está la circunstancia que decíamos, le robo una cantidad pequeña que era con lo que esta persona que es muy, muy pobre iba a comer ese día, porque es tan pobre que lo único que tenía, bueno, ahí podría ser grave, ¿sí? Por las circunstancias, pero de suyo. Ahora, hay pecados contra la ley de Dios que sí son siempre graves. Por ejemplo, la blasfemia. Blasfemar en contra de Dios, entonces es siempre grave. Puede que no sea grave porque no hay pleno conocimiento o pleno consentimiento. Fallan las otras dos cosas, pero de suyo, como objeto moral del acto, que decíamos, es grave. El pecado contra el sexto mandamiento es siempre grave. Los actos impuros, ya sean pensamientos, palabras, obras, si son tales, si son impuros, son siempre graves, si son plenamente consentidos y hay pleno conocimiento. ¿Por qué esto es así? Porque Dios está protegiendo con esto. Ya hablábamos, ¿no?, que no es que porque Dios decide son graves, sino son graves de suyo, porque digo, todo lo que tiene que ver con la pureza o con la impureza está relacionado con la familia, con la vida, es una cosa muy sagrada, muy importante. Por eso es siempre grave cuando uno consiente esos actos, aunque incluso sean interiores. Bien, habla también el catecismo de la ignorancia, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, lo pueden leer en el PDF. Y sigue diciendo: el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno.
de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. El pecado venial, cuando no se observa, se da cuando no se observa o la materia grave o no hay pleno conocimiento o pleno consentimiento. Pero debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer pecado grave. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios, es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Y San Agustín va a decir, aunque vamos también a hablar de esto más adelante en los ejercicios, el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión, va a decir San Agustín. No quiere decir que muchos pecados veniales hagan un mortal, pero sí que me predisponen, enfríen la caridad, ya lo vamos a ver. Salvo si fuera el caso del robo, si yo voy robando pequeñas cantidades, puede ser que se haga una cantidad tal que se transforme en un pecado grave. Pero salvo ese caso puntual, nunca un pecado venial va a transformarse en un pecado grave. El tercer punto entonces es el examen de conciencia según San Ignacio. Voy a explicarlo brevemente, tienen en el texto ofrecido. Yo en el punto cuarto, que como decía es otra plática, digo que ofrezco esto en el PDF. Bueno, está aquí, este examen de conciencia. Después vamos a poner otro más que les puede ayudar para hacer una buena confesión. Acá San Ignacio va a comenzar a decir el número 32, examen de conciencia para limpiarse y para mejor confesarse. Es lo que buscamos ahora, confesarse mejor. Presupone 3 pensamientos, dice él, uno que es mío, otro que es de buen espíritu y otro del mal espíritu. Ya lo vimos estos en la regla de discernimiento de espíritus. Se detiene primero en el pensamiento y después en la palabra. Se detiene mucho más en estos dos tipos de actos que en las obras, porque, como va a decir el padre Casanovas, supone San Ignacio que teniendo los mandamientos no hace falta que uno se detenga tanto en eso. Bueno, con respecto al número 33, a los pensamientos. Dice el santo, hay 2 maneras de merecer en el mal pensamiento que me viene de fuera. Por ejemplo, viene un pensamiento de cometer un pecado mortal, al cual pensamiento resisto impromptu, es decir, inmediatamente, y queda vencido. Obviamente que eso, una tentación vencida se está mereciendo ante Dios, no hay ningún pecado, todo lo contrario. La segunda manera de merecer es cuando me viene aquel mismo pensamiento, mal pensamiento, y yo le resisto y tórname a venir otra vez, y yo siempre resisto hasta que el pensamiento va vencido. Y esta segunda manera es de más merecer que la primera. Entonces, ¿cómo se merece ante un pensamiento de pecado, ante una tentación? Ahora, ¿cómo se peca? Venialmente se peca cuando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene y el hombre le da oído haciendo alguna demora o recibiendo alguna delectación sensual, sensible, o donde haya alguna negligencia en lanzar el tal pensamiento. Cuando un pensamiento es de pecado, pecado grave, y se demora la persona en rechazarlo, puede entonces haber pecado venial, porque no hay pleno consentimiento, lo que decíamos antes de las 3 cosas que tienen que darse para que haya pecado mortal. O también si se da algún tipo de delectación o de movimiento de la sensibilidad, pero se entiende que hay que tener presente lo que se llama los primeros movimientos. Si tenemos un pensamiento de ira contra una persona, para poner un ejemplo, y ni bien el pensamiento lo rechazamos con toda la fuerza que podemos, pero brota lo mismo la ira interiormente, no hay pecado, porque no hay, en el sentido de la sensibilidad, no tenemos un manejo tan perfecto como para que no tenga ningún tipo de movimiento. Los primeros movimientos no son de suyo imputable. Mientras la voluntad no ceda y siga firme en contra de ese pensamiento, o si no, distrayéndose en otra cosa, haciendo ejaculatorias, no hay ningún tipo de pecado allí. Si hay demora, entonces, si hay
bueno, entonces sí puede haber pecado venial. Y mortalmente, va a decir el santo, se peca de dos maneras. La primera es cuando el hombre da consentimiento al mal pensamiento, se acepta para obrar luego así como ha consentido, o para poner en obra si pudiese. Se acepta el pensamiento de pecado grave y ni bien pueda lo realiza la persona o decidió realizarlo. La segunda manera de pecar mortalmente es cuando se pone en acto aquel pecado. O sea, se decidió hacerlo, después se hace. Sí, ya se pecó mortalmente, pero acá es más grave, va a decir San Ignacio, por tres razones. La primera, por mayor tiempo, se decidió hacerlo y hasta que lo hizo pasó tiempo y seguía con ese consentimiento. La segunda, por mayor intención, o sea, por mayor intensidad, porque hay que tener más fuerza de voluntad para el mal, para hacer algo que me decidí hacer. Y en tercero, por el daño de las personas. Va también San Ignacio a ayudarnos a hacer examen de conciencia de la palabra. Y en primer lugar va a hablar del no jurar, de cómo si se jura, ya sea por Dios o por criatura, si no fuera con verdad, con necesidad y con reverencia, se puede caer en pecado. También hacen algunas aclaraciones respecto a esto que no detallo porque no hay tiempo, lo pueden leer. De todas maneras, por lo general, uno tiene que, justamente si no hay necesidad, evitar siempre jurar. Y después dice, no decir palabra ociosa, la cual entiendo, ya pasando del juramento en cuanto a la palabra, cuando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena. De suerte que en hablar para todo lo que es provecho o es intención de aprovechar al ánima propia o ajena, el cuerpo o bienes temporales, nunca es ocioso, ni por hablar alguno en cosas que son fuera de su estado, así como si un religioso habla de guerras o mercancías. Bueno, entonces, decir algo ocioso, ¿qué quiere decir algo ocioso? Algo que no lo digo para provecho de nadie, ni para el cuerpo, ni para el alma de nadie, ¿sí? Algo porque sí, hablar porque sí. A veces uno puede decir una broma, un chiste, y no lo dice porque sí, lo dice para levantar el ánimo a alguien, para poner un buen espíritu en un momento. No quiere decir que no se pueda decir una broma, sino estaríamos complicados varios. Pero sí tiene que haber un motivo, no porque sí, tiene que haber un motivo, un porqué. Si no, hay que cuidar de no decir palabras ociosas, ¿sí? O entonces motivo para el provecho del alma o del cuerpo de alguna persona, aunque no sea algo que tenga nada que tenga que ver puntualmente con el estado de la persona, no importa, si es de provecho está bien. Ahora, en todo lo que está dicho hay mérito en bien ordenar y pecado en el mal enderezar o en vanamente hablar, si no hay buena intención. Después aclara otra cosa que puede ser de provecho, no decir cosa de infamar o murmurar. Porque si descubro pecado mortal que no sea público, peco mortalmente. Va a aclarar el padre Polanco, si lo hago con mala intención, con grave daño de la fama del otro. Cuidado entonces, descubro un pecado mortal que no es público, probablemente esté cometiendo yo pecado mortal. Hay que tener cuidado de cómo se usa la lengua, ¿no? Acá se puede leer con provecho el capítulo 3 de la carta de Santiago en este sentido. Peco venialmente si revelo algo venial y si revelo defecto, muestro defecto propio. Y siendo la intención sana, o sea, lo digo con buena intención, de dos maneras se puede hablar del pecado o falta de otro. ¿Cuándo puedo hablar del pecado o falta de otro siendo buena la intención? La primera manera, cuando el pecado es público, así como de una meretriz pública y de una sentencia dada en juicio o de un público error que inficiona las almas que conversa. Es decir, quiero ayudarle a alguien en algo y en un pecado público, un pecado conocido, le voy a avisar a esta persona para que no lo cometa, para que se aleje de ese lugar, de esa persona, etc. Segundo, cuando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que está en pecado a levantarse, teniendo sin embargo algunas conjeturas o razones probables que lo podrá ayudar. Es decir, veo a una persona que está en pecado, quizás nadie sabe, pero yo si le digo a esta persona, suponiendo que le puede ayudar y demás, es bueno decirle, pero simplemente porque conjeturo que le va a poder ayudar. Salvo esos dos casos, ¿sí? También agrego yo, hay situaciones donde uno necesita desahogarse con una persona que sea de mucha confianza, que uno sabe que no le va a hacer mal, que la persona es prudente y lo dice uno con caridad. Hay veces que pueden contar
las cosas que uno ha sufrido de otra persona porque uno necesita abrir el corazón, aunque eso involucre a una tercera persona, pero lo necesito para el bien de mi alma, para el bien de mi tranquilidad. Pero repito, con todas estas condiciones, a ver a quién se lo digo, cómo se lo digo, qué estoy buscando. Bueno, por último, San Ignacio habla de la obra, pero lo dice rápidamente porque es solamente un parrafito, porque están los mandamientos para eso. Interesante cómo pone importancia el santo en lo que es el pensamiento y en lo que es la palabra, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora por último a hablar de la confesión general. ¿De qué se trata cuando decimos confesión general? Esto lo encontramos en el número 44 de los ejercicios. Bien, la confesión general es la confesión de todos los pecados cometidos en la vida. Puede ser, a veces se usa hacer confesión general desde la última confesión general, hace un año, hace 2, hace 3. Pero general significa eso, no desde la última confesión que hice, no, sino desde toda la vida, es decir, de pecados que ya están perdonados. De eso se trata. Bien, ¿es obligatoria? Primero digamos que la confesión, en cuanto tal, sin hacer alusión a que sea general o no, no es de hecho obligatoria, salvo, por ejemplo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2042, hablando de los preceptos de la Iglesia y los mandamientos de la Iglesia. El segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Eso es lo obligatorio, pero obviamente que lo obligatorio es lo mínimo, ¿cierto? Uno cuando ya pierde la gracia de Dios en conciencia tiene que ir a confesarse, por más que no sea un precepto de la Iglesia. Bueno, y hablando ya de la confesión general de la cual estamos tratando, por supuesto que no hay ninguna obligación de hacer confesión general. Uno tiene que hacer algo parecido a una confesión general de manera obligatoria si uno descubre que hace 2 años, 3, 4, 5, 10, en una confesión a sabiendas y a propósito me cayó un pecado grave por vergüenza o por lo que sea y nunca más lo aclaré en una confesión posterior. En ese caso, esa confesión que hice fue sacrílega porque le mentí a Dios, por decirlo de algún modo, fue inválida y cometí un pecado más que sacrilegio, y de ahí en adelante todas las confesiones fueron inválidas. Por eso sí, en ese caso tengo que hacer confesión desde ese momento, confesar todos los pecados mortales hasta ahora. Ahora bien, si eso no me ha pasado, que por lo general eso no pasa, no hay ninguna obligación de hacer una confesión general. San Ignacio va a decir, justamente, en el número 44 siempre, en la general confesión, para quien voluntariamente la quisiere hacer, entre otros muchos, se hallarán 3 provechos para aquí. Voluntariamente. Si uno no la quiere hacer, no la hace. Aclaro también que no es conveniente hacerla si uno sufre de escrúpulos. Si sufrimos de escrúpulos, entonces es contraproducente hacer confesión general. Si alguno de ustedes tiene escrúpulos, no haga confesión general, por lo menos hasta que no se le pasen los escrúpulos, porque le va a ser de mucha falta de paz en el alma, Bien, en definitiva ya el escrupuloso sabe a qué me estoy refiriendo cuando digo esto. La primera conveniencia que pone San Ignacio para hacer la confesión general es, dice él, primero, dado que quien cada año se confiesa no sea obligado a hacer confesión general, otra vez aclara, haciéndola hay mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicia de toda su vida. Mayor dolor actual de los pecados. El dolor es lo que hace que sea fructuosa la confesión. A veces ponemos hincapié en decir todos los pecados, y está bien, por supuesto, pero a veces con un poco de escrupulosidad en detallar, a lo mejor hay detalles que no hacen falta, que no vamos a hacer una explicación ahora cómo se hace una confesión, pero a lo que voy es que lo más importante en la confesión es el dolor de los pecados. Y es lo que ante ese dolor, con la gracia que Dios me da en la confesión, uno puede que después de la confesión quede más santo, más en gracia, que antes de cometer el pecado del cual se está arrepintiendo en la confesión. ¿Por qué? Por la cantidad de dolor que tiene, por la cualidad del dolor, por la fuerza del dolor. Como si fuera un resorte que mientras más lo bajo, mientras más lo aprisiono, cuando lo suelto, sale más arriba. Así también, mientras más dolor tengo,
Cuando recibo la gracia de Dios, recibo más todavía. El segundo, parecido a este primero, pero hace más hincapié en el conocimiento que tenemos, que hemos pedido, ¿no? La gracia en estas meditaciones de conocer y aborrecer los pecados, las malas inclinaciones, etc. Como en los tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo en que el hombre no se daba así a las cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, habrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. Sin más mérito, más provecho por el dolor que viene por el conocimiento de lo que es el pecado, de todo el mal que acarrea, todo lo que ya hemos meditado. Voy a leer ahora un parrafito de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales conoció los ejercicios, de hecho le hace muchas alabanzas, pero no significa que haga falta conocer los ejercicios para hablar de esto, porque es una doctrina tradicional de la Iglesia. En su libro Introducción a la vida devota, hablando de la confesión general de toda la vida, dice: la cual, si bien reconozco que no siempre es absolutamente necesaria, con todo considero que te será, le dice a Filotea, sumamente útil en los comienzos. Por lo mismo te lo aconsejo con gran encarecimiento. Acontece con harta frecuencia que las confesiones ordinarias de las personas que llevan una vida común y vulgar están llenas de grandes defectos, porque muchas veces la preparación es deficiente o nula y falta la contrición exigida, el arrepentimiento. Al contrario, suele acudirse a la confesión con una voluntad tácita de volver a caer en pecado y sin la resolución de evitar las ocasiones y de poner los medios necesarios para la enmienda de la vida. En todos estos casos, la confesión general es necesaria para la tranquilidad del alma. Pero además de esto, la confesión general nos conduce al conocimiento de nosotros mismos, provoca en nosotros una saludable confusión por nuestra vida pasada. Nos hace admirar la misericordia de Dios, que nos ha guardado con tanta paciencia. Sosiega nuestros corazones, alivia nuestros espíritus, excita en nosotros buenos propósitos. Da ocasión a nuestro Padre Espiritual para que nos haga las advertencias que mejor cuadran con nuestra condición y nos abre el corazón para que nos manifestemos con toda confianza en las confesiones siguientes. Tratando pues, sigue el santo, ahora de una renovación general de nuestro corazón y de una conversión total de nuestra alma a Dios, lo que también estamos buscando, por supuesto, en los ejercicios, para emprender la vida devota, me parece, oh Filotea, que tengo razón si te aconsejo esta confesión general. Bien, buscar entonces hacer la confesión general por todo el provecho que esto trae, ¿sí? San Agustín dirá, el que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados, si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Esto se puede aplicar, por supuesto, a cualquier confesión, lo último que acabamos de decir de San Agustín. El tercer motivo que dice San Ignacio, por el cual recomienda la confesión general, dice, estando más bien confesados y dispuestos, se halla más apto y más aparejado para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento de gracia, la cual confesión general se hará mejor inmediatamente después de los ejercicios de la primera semana. Por eso traemos aquí esta plática. Bien, antes no se confesaba tan seguido como ahora, por eso también hace referencia directa a la comunión que se hacía cada tanto, muy cada tanto, a veces una vez al año, a veces cuando había más permiso del director espiritual, un poco más seguido, pero comulgar era algo realmente que se hacía más espaciadamente en el tiempo y por tanto revestía una solemnidad mayor. Comulgar diariamente para nosotros es una gracia muy grande, tenemos que tratar de que no sea una rutina. Bueno, en lo práctico, ¿cómo hacemos la confesión general? Ayuda a haber hecho la meditación de pecados propios, que ahí uno ya repasó los pecados de la vida,
conviene tomar un examen de conciencia. Aquí debajo ofrecemos un examen de conciencia tradicional, si se quiere. También el de San Ignacio que ofrecen los ejercicios, muy provechoso. Puede servir anotar para acordarnos mejor al momento de confesar. Y después uno va y le aclara al sacerdote que va a hacer confesión general y listo. Por ahí, para ayudar al sacerdote en la confesión, si uno tiene algún pecado grave desde la última confesión, conviene aclarar, bueno, desde la última confesión, estos pecados graves o este pecado grave, para que el sacerdote sepa que ese pecado yo no lo confesé todavía. Después, los demás pecados graves del resto de la vida. Por último, una aclaración por si por algún motivo no tienes posibilidad de acceder a un sacerdote para la confesión, sea por el motivo que fuere. Bueno, voy a explicar brevemente la diferencia que hay entre la contrición y la atrición. Esto que digo sirve para la confesión general, para cualquier confesión, para cualquier momento de la vida también. Voy a explicarlo con mis palabras y después, por supuesto, para mayor seguridad y claridad, leo los párrafos del Catecismo de la Iglesia que nos hablan de esto. La contrición es el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿sí? Y se divide en lo que se llama la contrición perfecta y la contrición imperfecta o atrición. La contrición perfecta es cuando me arrepiento del pecado cometido por amor a Dios. Por amor al Señor, a su pasión, me duelen sus dolores en la cruz. Bueno, motivos los más perfectos, los más altos. Cuando uno se arrepiente así del pecado cometido, siempre que uno ni bien pueda confesarse, se confiesa, entonces ahí uno vuelve a recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, si una persona comete un pecado mortal y no puede acceder porque a lo mejor es de noche o no tiene cómo ir a un sacerdote, ¿qué hace? Si la persona es una persona de fe, tiene que quedar intranquila en su alma. ¿Por qué? Y porque si me muero así no entro al cielo. Y por todo lo que conlleva no estar en gracia de Dios. Creo que lo dije en algunas de las meditaciones, pero Santa Teresa decía que ella le llamaba la atención los pecados que no se cometían estando en pecado mortal, no los que se cometían. Uno está a expensas del demonio y de la propia naturaleza inclinada al pecado. Por eso, si una persona comete un pecado mortal, ¿qué tiene que hacer? Ni bien vuelve en sí, vuelve a la cordura. Bueno, tratar de hacer un acto de arrepentimiento de esto que estamos diciendo, de contrición perfecta. Que no es tan fácil hacerlo, que es una gracia de Dios y por eso uno no puede fiarse de eso como, bueno, peco total a No, por supuesto que no. Pero una vez cometido el pecado, buscar el arrepentimiento, pedirle a Dios la gracia y el arrepentimiento, pensar en la pasión de Cristo, pensar en el amor de Dios, pensar en todo lo que me lleve a arrepentirme por estos motivos que son los más altos, los más perfectos, ¿sí? Y repito, con la condición de que ni bien puedo confesarme, lo hago. De esa manera uno puede volver a estar en gracia de Dios, ¿sí? Y obviamente con toda la tranquilidad que eso trae, dentro de la incertidumbre, por supuesto, de que no me confesé, pero es mucho mejor eso que nada. Y uno puede hacer eso, esto que estoy nombrando ahora, si uno no, en este momento de los ejercicios, si uno no se puede confesar. Bueno, confío en la misericordia de Dios, con todo lo que he meditado, el dolor, bueno, hago un acto de arrepentimiento. Quizás ya lo hice probablemente, porque eso uno lo hace cuando está haciendo las meditaciones, hay actos de arrepentimiento así profundos. Bien, entonces muchas veces uno se va a confesar y ya está en gracia de Dios por esto que acabo de decir. Y esto sirve, digo, con cualquier circunstancia de la vida, o si me estoy por morir y no hay un confesor, o si veo que una persona se está por morir y no tiene un confesor, yo puedo excitarle al arrepentimiento de los pecados de esta manera y puedo hacer que muera en gracia de Dios por esas palabras. No es que una persona, si es laica, es decir, si no es sacerdote, no puede hacer nada para ayudar a otro a bien morir. Además de rezar, puede ayudarla a bien morir por esto que estoy diciendo. También en situaciones extremas o situaciones excepcionales, uno puede acceder a la comunión así. Si hay un motivo grave, a veces hay una confusión con eso. Si no, bueno, voy a misa, bueno, el sacerdote no tuvo tiempo de confesar o confesó 2 o 3. Bueno, después de la misa uno se confiesa y le dice al sacerdote, no me pude confesar antes, comulgué lo mismo estando en pecado porque hice un acto de contrición perfecta. No, tiene que haber un motivo grave, un motivo de peso, ¿sí? Realmente un motivo de peso que me haga que yo acceda a la comunión sin poderme confesar
Pongo un ejemplo simplemente para ejemplificar con los límites que tiene cualquier ejemplo. Una persona que va a tomar la comunión, la primera comunión, su hijo, un padre de familia, una madre de familia, y el hijo está totalmente pendiente de si los padres comulgan con él, y que no comulguen con él los padres ese día puede ser algo realmente doloroso para él y que le cause mucha confusión. Y los padres llegaron justo a misa por X motivo que no lo pudieron prever. Bueno, en un caso así, por ejemplo, con todas esas circunstancias y por el bien del alma del hijo, y tiene que darse todas estas circunstancias y que realmente sea algo que al hijo le importe, al hijo o a la hija pequeña, y que lo confunda mucho, etcétera, etcétera, bueno, puede ser un motivo para hacer un acto de contrición perfecta en el momento de la misa, sobre todo en el momento al comienzo, y pedirle a Dios la gracia de estar en gracia de Dios, y después, bueno, por supuesto, ni bien se pueda confesar uno, ¿por qué no mejor, ni bien termina la misa, hacerlo? ¿Sí? Si uno, cuando se puede confesar, no se confiesa, entonces el acto de contrición no fue, o sea, digamos, o queda inválido ahí, porque es la condición que uno tiene que poner para poder acceder a tener ese acto de contrición y estar en gracia de Dios. ¿Sí? Pero son circunstancias, como digo, para acceder a la comunión, circunstancias que tienen que tener cierta gravedad, porque si no estoy en gracia de Dios y no me pude confesar, bueno, tengo que ofrecer al Señor ese dolor de no poder comulgar sacramentalmente, hacer una confesión espiritual y esperar el momento de poder confesar. Bueno, eso del acto de contrición perfecta. Después está el acto de contrición imperfecta, que se llama, que es el arrepentimiento no por motivos más altos y más nobles, como es el dolor por el amor a Dios, por el dolor de la pasión del Señor, sino por el miedo a condenarme. No es, como ya hablamos de esto, no es un dolor malo ese, es un dolor bueno, pero imperfecto. Entonces, ese arrepentimiento solo de suyo no me devuelve la gracia de Dios. Ese arrepentimiento necesita sí o sí de la confesión. Por eso es que uno tiene que tratar siempre de lograr el otro arrepentimiento, porque ya si lo hago, ya estoy en gracia antes de ir a confesarme, o si no tengo un sacerdote. Pero ojo que no es tan fácil hacer un acto de contrición perfecta, la que decíamos primero. Y uno nunca tiene la rúbrica, la firma de que sí lo hice, ¿no? Por eso siempre la confesión es necesaria, salvo en casos excepcionales, como ya aclaré. Bueno, entonces, el acto de atrición se llama, de contrición imperfecta, es el que me arrepiento porque no me quiero condenar. Lo amo a Dios, pero lo que más me duele acá es que yo me puedo condenar. Bueno, entonces hago un acto de atrición, de arrepentimiento imperfecto, y con la confesión se me devuelve, por supuesto, la gracia de Dios. Entonces leo del número 1451 al 1453 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los actos del penitente, el que se confiesa, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Esa es la contrición. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios. Siempre el arrepentimiento es un don de Dios. Un impulso del Espíritu Santo nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. San Ignacio de Loyola, un día antes a ese combate en Pamplona, donde era previsible que perdiera la vida, esto fue el día 19 de junio del año, 19 de mayo, perdón, del año 1521, era día de Pentecostés, probablemente o seguramente no había sacerdote, porque él mismo lo dice que no podía. Entonces, ¿qué hizo? Le confesó sus pecados
a un compañero de armas. Es algo que el mismo Hernando de Talavera, el confesor de la reina Isabel la Católica, un gran sacerdote, el mismo Santo Tomás de Aquino y otros más recomendaban hacer ante la imposibilidad de tener un sacerdote para confesarse y haber un peligro determinado. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente que no es una confesión sacramental, pero ayuda, primero por el acto de humildad que uno hace al reconocer los pecados a otra persona, es un acto de humildad muy grande, y si uno no tiene la atrición, no tiene la contrición perfecta, sino que tiene la atrición, hacer un acto de humildad semejante puede alcanzar de Dios, porque Dios bendice a los humildes, como dice la Escritura más de una vez, puede alcanzar la gracia de la contrición perfecta y entonces volver a estar en gracia de Dios. Digo, porque si se encuentran en alguna circunstancia donde no tiene sacerdote y la muerte está cercana, además de tratar de hacer un acto de contrición perfecta, pueden hacer quizás esto también, ¿sí? Que era antes, como digo, recomendado, sigue siendo recomendado, pero lamentablemente no está en uso en este mundo en el que nos falta tanta fe. Nos va a decir San Pablo en la segunda carta de los Corintios 5:20, dejaos reconciliar con Dios. Esa es la gracia que le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre del Cielo, que nos dejemos reconciliar con Dios, que realmente hagamos una buena confesión con toda la paz que hay en el alma. La confesión es una gracia enorme, grandísima. A veces sí, nos cuesta, a todos nos cuesta confesarnos, porque nos confesamos con un hombre de carne y hueso como nosotros, sí que hace las veces de Cristo, ya sabemos, pero ahora es un regalo tan grande de Dios. Y somos nosotros los católicos los únicos que tenemos esa gracia. Jesús nos conoce. Primero que las reglas para santificarnos las pone el que tiene poder para ponerlas, que es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no podemos decir, yo me quiero confesar así, así. Él es el que nos dijo, y el que les dijo a los apóstoles claramente, el que lo que ustedes ataren en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataren quedará desatado, a quienes les perdonen los pecados serán perdonados, etc. Pero además de eso hay algo psicológico, digamos. Jesús nos conoce, Dios nos conoce perfectamente. Y uno necesita sacar lo que está dentro. Necesita que un ser humano me escuche, que me asegure que me está escuchando y que me dé el perdón de Dios. De hecho, el sacerdote en la confesión es juez de parte de Dios. Tiene que juzgar simplemente si uno está arrepentido. Si me confieso con Dios, como hacen quienes no están en nuestra fe, me escuchó Dios, no me escuchó, sí, siempre me escucha, pero en realidad yo puedo estar mal dispuesto. Y por eso es que Jesús nos da este gran regalo de la confesión sacramental. Jagot, un profesor universitario en Estados Unidos, tenía unos 1000 alumnos, profesores de psicología, y preguntó, ¿quién es católico aquí? Levantaban la mano algunos, bastantes, y bueno, miren, yo no soy católico, pero yo les aconsejo, como psicólogo, que si ustedes ya que tienen fe, conocen seguramente lo que es la confesión, confiésense. Que yo no conozco como psicólogo nada que traiga tanta paz al alma como una confesión bien hecha de un católico. Bueno, obviamente que Dios es así. Además de la gracia que nos da, que es lo que más nos trae paz, está esa parte hasta psicológica de necesidad de desahogarse y de sacar afuera eso malo que tenemos dentro, que es el pecado. Le pedimos a María, nuestra Madre, esta gracia entonces de aprovechar mucho de una buena confesión para seguir con fruto estos santos ejercicios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.